Jesús. Mi nombre es Diego Roblero y bienvenidos una vez más a nuestro canal Pescadores de Hombres. Hoy les vengo a compartir la palabra de Dios para a cada uno de ustedes que nos ve por este medio. Y también hoy les vengo a compartir la historia de un santo. Muchas personas conocen a este santo, así que tengan una libreta en mano para apuntar todo lo que vamos a explicar el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con una oración. Si me acompañan pueden cerrar sus ojos donde estén. Y vamos a comenzar esta enseñanza en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias en este momento que nos has dado, Padre misericordioso, este tiempo para reflexionar tus santas escrituras, Padre, para que tu mensaje llegue a cada uno de nuestros corazones y habite ahí. Te doy gracias, Padre, por este tiempo y te pido que sea esto obra tuya, Padre misericordioso. No voy a hablar yo, sino que tú vas a poner las palabras en mi boca. Todo esto te lo pido en el nombre sea de Dios. Amén. Y comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, como habíamos dicho, hoy vamos a hablar de un santo, y ese santo es muy reconocido por muchas personas. Se llama San Juan Pablo II. Y él fue papa, él fue el papa 264 de nuestra Iglesia Católica, y su nombre era Karol Józef Wojtyła, era de Polonia. Él fue elegido papa el 16 de octubre de 1978. Él fue apodado el Papa Viajero. ¿Por qué? Porque él iba a muchos lugares donde muchos papas no habían ido. Por ejemplo, en África no había ido ni un papa, no había ido en Guatemala, que es mi país, no había ido ningún papa, y él fue. Y él ha sido uno de los más largos papados, se podría decir, que ha estado en el puesto. Estuvo por 26 años, imagínense, 26 años dirigiendo la Iglesia Católica. Él fue muy reconocido por muchas personas. Él no le gustaba estar solo en un lugar, sino él era un papa que siempre andaba en movimiento, siempre andaba de aquí para allá, nunca le gustaba hacer nada. Entonces nosotros tenemos que seguir su ejemplo y tenemos que pedir a ese santo. Para mí, él es mi santo preferido. Él nació en Polonia, como les acabo de decir. Él nació el 18 de mayo de 1920. El 4 de julio de 1958, el Papa Pío XXIII lo nombró obispo auxiliar de Polonia. Recibió la ordenación episcopal el 28 de septiembre de 1958 en la Catedral de Wawel, en Polonia. Entonces, seguimos. El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por el Papa Pablo VI, que lo creó cardenal el 26 de junio de 1967. Fue elegido papa el 16 de octubre de 1978 y el 22 de octubre dio inicio a su ministerio como pastor universal de la Iglesia. Entonces, espero que les haya quedado claro de que él fue uno de los más grandes papas que ha habido, el papado más largo que ha habido en la Iglesia Católica. El Papa Juan Pablo II realizó 104 viajes, o sea, por el mundo entero. Él fue a muchos lugares del mundo, a París, etc. Entonces, el 13 de mayo de 1981, el 13 de mayo ustedes bien saben que es el día de nuestra Madre, la Virgen de Fátima. En la plaza de San Pedro, creo que ustedes saben esta historia, cuando al Papa le dispararon el 13 de mayo. Él iba a hacer una
una vuelta en la plaza de San Pedro en el Vaticano y una persona le disparó aquí y él fue a parar al hospital y estuvieron como unas 6 horas operándolo, salvándole la vida, y gracias por la intercesión de la Virgen de Fátima, él se pudo salvar. Y todos los doctores se quedaron impresionados de que cómo se había salvado, porque esa bala había sido fatal, porque le atravesó de aquí al otro lado y le pudo tocar un hueso que no sé cómo es que se llama, que está aquí, y le sacaron mucha sangre, derramó mucha sangre, pero gracias a Dios lo dejó aquí, pero siguiendo con su predicación por todo el mundo. Y el atentado era uno de Turquía, era musulmán, que se llamaba Mehmet Aliagh K, es un nombre turco, creo yo. Ya después de mucho tiempo del Papa de estar recuperado, él fue a la cárcel donde él estaba y lo perdonó, le dijo que lo sentía, que no era él quien estaba actuando, sino que era el malo, el maligno, el enemigo, y lo perdonó. Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Nosotros a veces, si alguien nos insulta, le decimos, vete o algo así, lo empezamos a maldecir. Él no, él lo perdonó. Entonces nosotros tenemos que seguir su ejemplo. El Papa Juan Pablo II murió en Roma, lastimosamente, en el Palacio Apostólico, el Vaticano, el sábado 2 de abril del 2005. Su beatificación fue celebrada el 1 de mayo de 2011. Fue presidida por el sumo pontífice Benedicto XVI, que era el actual papa en ese entonces. El Papa Francisco, que es nuestro actual papa, celebró su canonización. ¿Qué significa eso? Que ya lo hicieron santo, ya está en el canon de la iglesia. Su canonización fue el 27 de abril del 2014. Él dejó la Jornada Mundial de la Juventud. Ustedes saben que por muchas partes él fue y hizo esa gira, se podría decir, la Jornada Mundial de la Juventud, y dejó un hermoso mensaje que espero que joven que lo estás viendo aquí o cualquier persona escuches este mensaje que dejó el Papa Juan Pablo II. Dice: cada uno de vosotros, jóvenes amigos, sois los predilectos de la creación de Dios. Por ello habéis sido capacitados por Dios para inundar la tierra de su gloria, de su amor, justicia, vida y verdad. Estas son palabras del Papa Juan Pablo II. Y después de él, pasado todo esto, hubieron 2 milagros que fueron por la intercesión de San Juan Pablo II. El primer milagro fue reconocido por el Vaticano, se realizó en el 2005 sobre una monja parisina, o sea, de París, que era de París, que padecía la enfermedad de Parkinson. Ustedes saben qué es la enfermedad de Parkinson, cuando los huesos son muy débiles. Eso, por cierto, para los que no sabían, el Papa sufría de eso. Él tenía la enfermedad de Parkinson en la mano izquierda, creo yo. Y ya el segundo milagro, que fue por la intersección de San Juan Pablo II, fue por Floribet Mora, una costarricense de Costa Rica, con un grave aneurisma. Se curó en 2011 sin que los médicos pudieran explicarlo. Y tras las plegarias de la mujer a Juan Pablo II. Entonces,
nosotros nos tenemos que encomendar a San Juan Pablo II. Yo siempre le pido a él porque él es mi santo favorito. Tal vez tú tienes un santo favorito, pídele a ese santo. Él te va a escuchar, todos los santos te escuchan. Así que espero que les haya gustado y les voy a dejar una cita bíblica que es de Efesios capítulo 6 versículo 18. Repito, Efesios capítulo 6 versículo 18. Dice así: vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones, sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Amén. Entonces, nosotros nos tenemos que encomendar a los santos, a tu santo favorito, a mi santo, al santo que sea, y nosotros tenemos que seguir su ejemplo, tenemos que seguir todo lo que él hizo. Yo trato de seguir el ejemplo de San Juan Pablo II, pero para mí es muy difícil. Y nosotros nos preguntamos dónde dirá en la Biblia que tenemos que seguir el ejemplo. Y nos podemos ir rápidamente a Corintios, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, que dice, aquí nos habla San Pablo, que es un santo también. Sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo de San Pablo, de Cristo, de la Virgen María, de cómo le dijo sí a Dios, a la voz de Dios. Tú, hermano, te doy gracias porque has visto este video. No olvides dejar tu suscripción, dale a la campanita, dale me gusta y no olvides, dale me gusta o no me gusta. Y recuerda, pídele a tu santo y siempre ora, lee la palabra de Dios, que la palabra de Dios es una arma muy poderosa. Lee el Santo Rosario también, muchas cosas, y gracias por escucharme. Se cuidan. Un abrazo desde aquí. Dios los bendiga a todos. Adiós.